Buenas noches, mi nombre es Alfonso Manzacota y este es el video del examen argumentativo oral del reto, como abstract. Este proyecto estudia el movimiento de una varilla metálica que avanza a través de una serie de imanes. Al principio, la varilla acelera al pasar por zonas con fuerza constante y después se frena al entrar en una región con un campo magnético. La introducción. Para entender un poco más de este reto, se tiene que explicar qué es el magnetismo. El magnetismo es una de las fuerzas fundamentales más sorprendentes de la naturaleza, capaz de influir sobre objetos sin necesidad de contacto. En este proyecto, se exploró cómo una varilla metálica en movimiento puede ser acelerada y luego frenada utilizando únicamente los campos magnéticos. También este estudio nos permitió entender cómo se genera una corriente eléctrica al mover un conductor dentro de un campo magnético, gracias a la ley de Faraday, sino también cómo esta corriente produce una fuerza de frenado que afecta directamente a la velocidad del objeto. Y llegamos a la parte de métodos. Aquí lo separé en los tres entregables que hicimos. Empezaría con el R1, que son las dos gráficas de la izquierda, y como podemos ver en la primera gráfica, que es velocidad sobre tiempo, podemos ver que la velocidad sube en tramos inclinados y luego se mantiene constante por un momento. Esto pasa cuando la varilla está sobre un imán, se le aplica una fuerza constante y por eso acelera. Como la segunda gráfica de abajo, la cual es igual velocidad sobre tiempo, no, velocidad sobre posición, perdón. Aquí los tramos rojos muestran donde hay una fuerza imán y la varilla acelera. Y las zonas verdes son las zonas sin fuerzas donde la velocidad no cambia. Y las dos gráficas del medio, las cuales son del entregable del R2. En la primera gráfica podemos ver cómo la velocidad disminuye de forma exponencial a medida que pasa el tiempo. Esto sucede ya que al entrar en zona magnética se genera una corriente en la varilla por el cambio de flujo. Y la segunda gráfica vemos cómo la posición sigue aumentando, pero cada vez más lento. Esto tiene sentido ya que la varilla sigue avanzando, su velocidad va bajando, así que recorre cada vez más, así que recorre cada vez menos distancia en el tiempo. Y luego ya pasamos por el último entregable, el cual es el R3, la cual son estas tres gráficas que están juntas. En la de la aceleración podemos ver que aparecen picos positivos y negativos. Esto se debe a que la varilla pasa por una secuencia de imanes y espacios. En la segunda gráfica, la cual es la de velocidad, aquí podemos ver cómo la velocidad aumenta por tramos en la primera parte, justo mientras se alteran los imanes y los espacios. Cada escalón es una etapa con fuerza. Después de eso, la velocidad comienza a disminuir suavemente cuando entra en el frenado. Y como la tercera gráfica, la cual es la posición muestra cómo la varilla avanza cada vez más rápido al principio y luego se estabiliza. La curva se aplana al final, lo que significa que la varilla ya casi no se mueve. Y llegamos a la etapa de resultados. En la etapa de la aceleración, el cual es el R1, al principio la varilla atraviesa una pista compuesta por imanes alternados con espacios, cada vez que pasa sobre un imán. Cada vez que pasa por un imán se le aplica una fuerza constante, lo que provoca una aceleración por tramos. Y en la etapa de frenado, al terminar la fase de aceleración, la varilla entra a una zona con campo magnético constante. En esta región ya no se le aplica una fuerza mecánica, sino que el movimiento mismo dentro del campo induce una corriente. Y como último tenemos la etapa de discusión y podemos discutir que al observar la etapa de aceleración se nota que la varilla no acelera de forma continua, sino por tramos. Esto se debe a la distribución alternada de imanes y espacios cuando la varilla pasa sobre un imán. Cuando ésta pasa por un imán recibe una fuerza constante que la acelera, pero al cruzar un espacio sin imán la fuerza desaparece y la velocidad se mantiene.
Este comportamiento escalonado se alinea perfectamente con la segunda ley de Newton aplicada por secciones. Posteriormente, al entrar en la región de frenado, la varilla deja de recibir una fuerza magnética externa, pero al moverse dentro de un campo magnético constante ocurre un fenómeno importante, el cual es el cambio de flujo magnético y cómo éste genera una corriente eléctrica en la varilla, según la ley de Faraday. Esta corriente a su vez provoca una fuerza magnética que se opone al movimiento, como lo establece la ley de Lenz. Así, sin necesidad de contacto físico, la varilla comienza a frenarse de forma progresiva, tal como lo muestran las gráficas de velocidad y aceleración. Esto fue todo, muchas gracias.